Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tema de estática, tenemos un problema completamente sencillo donde indica lo siguiente: hallen la deformación del resorte cuya constante elástica es igual a 10 newtons por centímetro, la aceleración de la gravedad equivale a 10 metros por segundo elevado al cuadrado y la masa de la polea que equivale a 0,5 kilogramos y la masa del bloque que está sostenido por esta cuerda equivalente a 3 kilogramos. Recuerden que eran dos pasos para determinar un problema de estática. Bueno, el primer paso era hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar primeramente con la polea. Vamos a graficar todas las fuerzas que están actuando sobre esta polea. Notamos un resorte en el cual, ya saben muchachos, que siempre grafiquen la fuerza elástica, pero ¿hacia dónde? Hacia donde trata de recuperarse este resorte. Bueno, a ver, este resorte está siendo estirado hacia abajo, por lo tanto el resorte trata de recuperarse hacia arriba y esa fuerza con la cual trata de recuperarse pues se denomina fuerza elástica. Recuerden que la fuerza elástica por ecuación era igual a la constante elástica por la deformación, conocida como la ley de Hooke en este caso. Bien, continuamos. La fuerza elástica entonces va a ser igual a la constante elástica, cuyo dato nos daban que equivale a ¿cuánto? A 10 newtons por centímetro. Y la deformación pues es la incógnita, puesto que nos piden determinar dicha variable. Bueno, el peso de la polea, veamos, me indican la masa de la polea que equivale a 0,5 kilogramos. Y eso es completamente sencillo de determinar. Pero antes recuerden que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Ojo, la masa es totalmente diferente al peso. Recuerden que la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. Bueno, el peso de la polea va a ser equivalente a la masa, que es igual a 0,5, o en fracciones esto equivale a 5 sobre 10, y la gravedad que equivale a 10. Bueno, simplificando esta ecuación, tenemos que el peso de la polea pues equivale a 5 newtons. Continuando a ver el peso del bloque, si la masa vale 3, el peso del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad que vale 10, eso equivale simplemente a 30 newtons. Graficamos entonces el peso de la polea que equivalía a 5 newtons. Muy bien, entonces graficamos a ver el peso de la polea aquí que equivale a 5 newtons. Recuerden que eso lo hemos obtenido multiplicando la masa por la gravedad. Bueno, tenemos entonces aquí una cuerda que también bordea a la polea, donde en toda cuerda recuerden que se le hacía un corte imaginario y del cuerpo pues apuntaba hacia los cortes dichas tensiones. Entonces graficamos en esta cuerda dos tensiones apuntando hacia los cortes imaginarios. Una tensión por este lado y por el otro lado de la misma forma otra tensión. Recuerden que el peso de esta polea equivalía a 30 newtons, por lo tanto la tensión en la cuerda pues también equivale a 30 newtons, ¿no? Completamente fácil la determinación de estas tensiones. Bueno, luego nos estamos notando que las fuerzas son completamente paralelas. Como siguiente paso, pues simplemente teníamos que aplicar la primera condición de equilibrio. Recuerden que cuando las fuerzas eran paralelas, simplemente teníamos que igualar las fuerzas que estaban en sentidos contrarios. Observen, hay una fuerza que apunta hacia arriba cuyo valor equivale a 10x. Y las fuerzas que apuntan hacia abajo pues son un total de 3 fuerzas, 30 más 30 más 5, 65, ¿no? Entonces simplemente ahora vamos a tener que despejar a variable x, que vendría a ser la deformación, y eso equivale a 65 entre 10. Y esto es equivalente a 6,5 centímetros. Continuando con el ejercicio número 2, donde nos indican si el sistema está en reposo, hallen la reacción en el punto A. Me indican también que el peso de la barra equivale a 100 newtons. Esta barra tiene un peso de 100 newtons. También notamos en el gráfico como dato que el peso de este bloque equivale a 20 newtons y el peso del otro bloque equivale a 50 newtons. Bien chicos,
vamos a recordar entonces los dos pasos para resolver un problema de estática. Recuerden que el primer paso era hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo que vamos a hacer entonces es juntar a la barra y a este bloque considerando como si fuese un solo cuerpo. Bueno, entonces vamos a aislar, a ver, ahí está, vamos a graficar, entonces vamos a juntarlos tanto a la barra como a este bloquecito. Por lo tanto, chicos, vayan pensando cuánto va a ser el peso total de ambos cuerpos juntos, ¿no? Entonces simplemente sería una suma común y corriente. A ver, empecemos a sumar y a determinar cuánto vale el peso de estos dos cuerpos juntos. El peso vale 100 y el peso de este bloque equivale a 20 newtons, sumados equivaldría a 120 newtons. Vamos a graficar entonces ese peso de 120 newtons. Recuerden que el peso siempre apunta hacia dónde, hacia abajo en forma vertical. Vamos a graficar el peso, ahí tienen, a ver, completamente sencillo el peso, siempre apuntando hacia el centro de la pierna. Entonces recuerden que el peso de los dos cuerpos equivalía a 120 newtons. ¿Sí? Listo. Vamos entonces ahora, luego a graficar la tensión en la cuerda. Recuerden que primero teníamos que hacer un corte imaginario a la cuerda y del cuerpo pues tenía que salir una tensión apuntando hacia el corte. Bueno, grafiquemos entonces, a ver, vamos a graficar la tensión apuntando hacia el corte, ¿ven? Ahí notamos entonces claramente la gráfica de la tensión, pero chicos, recuerden que esta tensión pues va a ser igual al peso de este bloque, que equivaldría a 50 newtons. Entonces, en forma práctica, esta tensión vendría a ser igual a ¿cuánto? A 50 newtons. Bueno, recordemos ahora el teorema de las tres fuerzas o el teorema del punto de concurrencia. Para que un cuerpo permanezca en equilibrio en estado de reposo, si dos fuerzas se cruzaban en un punto denominado punto de concurrencia, entonces la tercera fuerza también tenía que intersectarse en dicho punto. Por lo tanto, entonces la reacción en el punto A también debería de intersectarse en dicho punto denominado punto de concurrencia. Entonces procedemos a graficar la reacción en la bisagra, ¿no? Y es más, creo que nos pide determinar esta reacción. Por supuesto que sí. Entonces el problema dice cuánto vale esta reacción. Recuerden, chicos, que este es el gráfico correcto de las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Repito, si estas dos fuerzas se cruzaron en un punto, pues la tercera también debería de intersectarse en dicho punto. ¿Cuál era el siguiente paso? Verificar el sentido de las fuerzas, ¿no? Notamos que se cruzan en un punto, pues entonces teníamos que construir el triángulo formado por estas fuerzas. A ver, vamos a graficar entonces el triángulo. Observen esta tensión que vale 50, simplemente lo voy a trasladar aquí, ¿no? En forma paralela. Y ya notamos claramente el triángulo. Observen aquí, vamos a notar claramente un triángulo de referencia con el que vamos a trabajar enseguida. Bueno, entonces vamos a graficar el triángulo, chicos. A ver, ustedes notan claramente que hacia abajo, ¿qué fuerza siempre estará apuntando? El peso, ¿verdad? Esto equivale a 120, pero mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Recuerden que 120 también es como multiplicar 10 por 12, ¿correcto? Listo. Esta tensión que equivale a 50 newtons también lo voy a graficar apuntando hacia la derecha. Recuerden que 50 también se puede multiplicar como 10 multiplicado por 5, ¿no? Y finalmente en el triángulo pues estaría cerrando la reacción, que vendría a ser vuestra incógnita, ¿correcto? Listo, recuerden que esto es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces para determinar la hipotenusa, que vendría a ser vuestra incógnita, simplemente tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? A ver aquí, la hipotenusa entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. A ver, chicos, notamos en el gráfico que hay un numerito que se repite, cuyo valor vendría a ser 10 newton, ¿no? Perdón, 10, una constante. A esto lo vamos a denominar el factor común. El número que se repite, recuerden que sale de la raíz, en este caso vendría a ser el número 10, y al interior trabajamos con los números que me quedan. A ver, ¿qué número me queda aquí? 12, por lo tanto vendría a ser 12 elevado al cuadrado y el otro vendría a ser 5 elevado al cuadrado. Haciendo esta operación, chicos, 12 por 12, 144,
más 5 por 5 que vendría a ser 25. Todo esto vendría a ser entonces ¿cuánto? 169. Entonces repito que todo esto va a ser igual a 169. Raíz cuadrada de 169, 13. ¿No? Raíz cuadrada de 169, 13. Por lo tanto, la respuesta entonces vendría a ser 10 por 13, ¿no? En este caso, 10 por 13. Y eso equivale simplemente a 130 newtons. Esto entonces vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Continuando con el ejercicio número 3, donde me indica determine la tensión en la cuerda. Bien, me da la masa también que es igual a 8 kilogramos, la gravedad equivale a 10, la superficie es completamente liso, esta longitud de 25 y esta otra de 40 centímetros. Vamos con el primer paso para resolver un problema de estática. Recuerden que el primer paso era hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a graficar entonces el peso de esta barra. Chicos, el peso siempre apuntando hacia el centro de la tierra. ¿Cuánto vale el peso de la barra si la masa es de 8? Recuerden que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces la masa vale 8, la gravedad vale 10, por lo tanto esa multiplicación equivale a 80 newtons. Bueno, recuerden, en el gráfico esta barra está en contacto con la superficie. A toda acción hay una reacción. Entonces vamos a graficar la reacción, ¿no? En este sentido, jóvenes. A toda acción, recuerden, hay una reacción en este sentido. La reacción. Y finalmente en toda cuerda se graficaba una tensión que siempre apuntaba hacia el corte imaginario. Entonces vamos a graficar aquí la tensión apuntando hacia el cortecito, ¿correcto? Listo. Miren, notamos claramente aquí hay un triángulo que acaba de formarse, es un triángulo de referencia para poder trabajar enseguida. Recuerden que en el problema pues no nos brindan el ángulo, no nos dan el ángulo, vamos a considerarlo como el ángulo teta. Voy a graficar luego el triángulo, lo único que voy a hacer es trasladar el peso a esta posición, ¿no? Y listo, ya tendría el triángulo conformado por esas fuerzas. Muy bien, entonces vamos a graficar, a ver, en este sentido tendríamos la tensión, en este otro sentido tendríamos la reacción y finalmente tendríamos en este sentido el peso. Entonces hacia abajo el peso, cuyo valor es de 80 newtons. En este sentido tendríamos la reacción y en este sentido tendríamos la tensión. Este ángulo equivale a teta grados. Luego voy a graficar ahora otro triangulito, pero esta vez formado ya no por vectores, sino formado por segmentos. A ver, aquí tenemos el triangulito donde este ángulo también va a ser igual a teta. ¿Cuánto mide este segmento de acuerdo al problema? 25 centímetros. 25 centímetros y el otro equivale a 40 centímetros. Chicos, ¿qué podemos afirmar acerca de estos dos triángulos? ¿Que son iguales o semejantes? Completamente semejantes. ¿Qué significa ello? Que sus lados pues son proporcionales, ¿no? Lados proporcionales. Significa dividir lado sobre lado y eso debe ser una constante. Mira lo que voy a hacer. Esta tensión T lo voy a dividir sobre 25, o sea, lado sobre lado. Y eso va a ser igual a los 80 newtons sobre ¿cuánto? Sobre los 40. Entonces la ecuación sería T sobre 25, ¿no? T sobre 25 y esto vendría a ser igual a 80 sobre 40. 80 sobre 40. Bien, entonces aquí tengo una ecuación trivial de donde simplificando pues tendría 8 entre 4, 2. 8 entre 4, 2. Y este 25 pasaría a multiplicarlo a 2, ¿no? Entonces el doble de 25, simplemente 50. La respuesta entonces a este ejercicio haya sido de 50 newtons. Continuando con el ejercicio número 4, donde indica si la lectura del dinamómetro es de 50 newtons, halle la reacción en A. Me pide determinar la reacción en el punto A, o sea, la reacción en la bisagra. Ojo, entonces, en el problema me pide hallar la reacción en el punto A. Recuerden que el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre.
chicos, el peso de la barra equivaldría entonces a 80. Siempre no olvidar que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso sería de 80 newtons. Entonces vamos a graficar el peso, recuerden, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra en forma vertical. Cuyo módulo es de 80 newtons. En toda cuerda, recuerden que se graficaba la tensión siempre apuntando hacia el corte imaginario. Entonces le hacemos un corte imaginario y la tensión pues va a estar siempre apuntando hacia el corte, no siempre saliendo del cuerpo hacia el corte. En vista de que el dinamómetro me dice que es de 50 newtons, entonces la tensión pues también va a ser igual a 50 newtons. Si prolongamos su línea de acción, notamos claramente que estas dos fuerzas se intersectan en un punto denominado punto de concurrencia. Entonces vamos a graficar ahora la reacción en el punto A. Recuerden que si dos fuerzas se cruzaban en un punto, la tercera también debía de intersectarse en dicho punto para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Bien, entonces tenemos ahí la reacción. Recuerden que a toda acción, miren que la barra está accionando sobre la bisagra y la bisagra inmediatamente reacciona intersectándose en dicho punto. Jóvenes, notamos claramente que las fuerzas se cruzan en un punto denominado punto de concurrencia. ¿Qué teníamos que hacer luego como siguiente paso? ¿Igualar o formar un triángulo? Construir un triángulo. Observen esta fuerza, lo voy a trasladar en forma paralela, completamente sencillo, a esta posición. Ojo siempre en forma paralela, ¿no? Entonces esta fuerza lo voy a trasladar y ustedes notan claramente ahí que acaba de formarse un triángulo. Fíjense bien, acaba de formarse un triángulo, ¿no? Entonces este vendría a ser el triángulo de referencia con el que voy a trabajar posteriormente. Recuerden también el ángulo, muy importante, este ángulo me dan como dato que equivale a 53, entonces también este ángulo vendría a ser 53 grados, ¿sí? 53. Bueno, entonces vamos a proseguir con la resolución. Como siguiente paso vamos a tener que construir el triángulo de fuerzas. Observen el peso que está apuntando hacia abajo, lo voy a trasladar aquí, listo, cuyo valor entonces vendría a ser de 80 newtons, ¿no? Listo, entonces esta fuerza que vendría a ser la reacción, lo voy a trasladar aquí en forma paralela. Ahí tenemos la reacción y finalmente la tensión lo voy a trasladar en forma paralela justamente a esta posición, chicos, ¿no? Entonces esto vendría a ser la tensión cuyo valor vendría a ser de 50 metros, que era la lectura del dinamómetro. Bien, chicos, entonces lo que voy a hacer ahora es aprovechar, voy a trazar un segmento en forma horizontal, voy a aprovechar el ángulo. Bien, entonces voy a trazar una recta horizontal que vendría a formar aquí 90 grados, ¿no? Perpendicular justamente en ese punto. Ahora, si este ángulo era 53, pues este ángulo también equivale a ¿cuánto? A 53. Chicos, notamos claramente que hay dos triángulos rectángulos. El triángulo de la parte superior es un triángulo muy conocido, cuyos lados vendría a ser 5K, 4K, 3K, 5 por 10, 4 por 10, 3 por 10. Por lo tanto, si esto vale 50, este cateto era equivalente a 40 y el otro cateto era equivalente a 30 newtons, ¿correcto? Listo. Ahora, si esto vale 40, esto vale 30, pues este segmento, miren, para que sea 80 todo, este segmento debería ser de 40 newtons, ¿sí? Listo. Ahora miren, observen nuevamente este triangulito es conocido, cuyos catetos serían 30 y 40. Por lo tanto, la hipotenusa entonces vendría a ser 50 por triángulos totales, ¿no? Y los lados serían 3K, 4K y 5K. Por lo tanto, entonces esta hipotenusa vendría a ser igual a 50 newtons, siendo esta la respuesta al